Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos el segundo ejercicio sobre el ciclo de Carnot, pero en esta ocasión sobre un sistema cerrado con un gas ideal, en particular el aire. Veamos el enunciado del mismo. Un cuarto de kilogramo de aire en un cilindro pistón se encuentra a una presión de 500 kPa y un volumen de 0,10 metros cúbicos. Experimenta un ciclo de Carnot obteniéndose una eficiencia de 50%. Sabiendo que el calor utilizado en la expansión isotérmica es de 30 kJ, determinar a. Presión, volumen y temperatura en todos los estados. B. Diagrama presión, volumen y temperatura entropía del ciclo. Y por último, calor, variación de energía interna y trabajo en todos los procesos. ¡Genial! ¡Comencemos! Hasta ahora hemos visto diferentes estrategias para resolver ejercicios de termodinámica. En esta ocasión estamos desarrollando una de las mejores estrategias para resolver ejercicios de termodinámica que se explicó en detalle en clases anteriores. ¿Te la has perdido? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo la mejor estrategia para resolver ejercicios de termodinámica. Y además, si te has perdido la clase anterior donde resolvimos un ciclo de Carnot con vapor de agua, también te lo dejo acá, en la esquina superior derecha de la pantalla, para que domines completamente este tipo de ciclos. Genial, comencemos. Esta estrategia consiste en 5 pasos: el saber, considerar, encontrar, analizar y verificar. Vamos a pasearnos por cada una de ellas para resolver el presente ejercicio. El saber. En el saber es donde usualmente colocamos los datos, pero lo que sabemos del ejercicio deberá pasar por las siguientes etapas. Observa, siempre debemos leer las palabras claves del enunciado. Si hay alguna palabra que desconozcas, debes ubicarla en el diccionario o en internet. Posteriormente, si el ejercicio carece de figura, deberás realizar un esquema del mecanismo mencionado en el mismo. Luego, debemos saber qué vamos a estudiar, es decir, encerrar la porción, que por lo general es la sustancia, a través de un sistema, el cual puede ser cerrado o abierto, y cuya frontera puede ser rígida o elástica. Luego, por lo general, se dan datos de uno o más estados en el ejercicio, pero ¿cómo definimos un estado en termodinámica? A través de sus propiedades. Recuerda que las propiedades fundamentales son presión, temperatura y volumen, y cuando trabajamos con sistemas cerrados tiene sentido hablar de energía interna, pero cuando trabajamos con sistemas abiertos tiene sentido de hablar de entalpía, y por supuesto la entropía también es una propiedad termodinámica. Y ahora pon mucha atención a lo siguiente. Es fundamental que sepas con qué sustancia estás trabajando. Si estás trabajando con algún vapor, como vapor de agua o el vapor de algún refrigerante, las propiedades acá señaladas las deberás ubicar a través de tablas. Pero si tu sustancia se trata de un gas ideal como por ejemplo el aire, estas propiedades se relacionarán a través de fórmulas. Y también recuerda una característica fundamental de la sustancia, que es la cantidad de sustancia dada en el ejercicio. Si en tu ejercicio no te dan la cantidad de sustancia, no hay ningún tipo de problema, puedes desarrollarlo sin dificultad alguna. Pero si te dan la cantidad de sustancia, esto usualmente vendrá en masa, en unidad de kilogramos o en número de moles. Y finalmente, en los ejercicios de termodinámica siempre se consideran los procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es el que genera un cambio de estado. Ahora bien, cuando un estado cambia, cambian sus propiedades. ¿Y cómo vamos a denotar el cambio de las propiedades? A través de la letra delta, siempre. Por ejemplo, delta de temperatura será temperatura final menos temperatura inicial. Siempre es final menos inicial. Mucho cuidado con este detalle. Y por supuesto, cuando existan algunas propiedades que se mantienen constantes, utilizaremos el prefijo iso, como por ejemplo isotérmico para señalar que la temperatura es constante, o isobárico para señalar que la presión es constante, etc. Ahora bien, ¿cuál es la causa de que se suceda un proceso, es decir, un cambio de estado? Bueno, las energías. Y por lo general en termodinámica trabajamos con 3 tipos de energía: el calor, el trabajo y el flujo másico. Pero las dos primeras, calor y trabajo, son las únicas energías cuando el sistema es cerrado. Pero cuando el sistema es abierto, se trabaja con los 3 tipos de energía. En nuestro caso particular, estas etapas del saber se representan así. Obsérvalas acá. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es un cilindro pistón. Y justamente como se trata de un cilindro pistón, el sistema es cerrado. Y la frontera es elástica. ¿Por qué es elástica? Porque el pistón se puede desplazar libremente por el cilindro. El enunciado menciona las condiciones del estado inicial. Se conoce la presión y el volumen geométrico de este estado. ¿Con qué tipo de sustancia estamos trabajando? Con un gas, en este caso el aire. Y como vamos a trabajar con un gas, deberemos utilizar fórmulas
para encontrar las diferentes propiedades en los estados, y en este caso la cantidad de sustancia se da en forma de masa, en particular 0,25 kilogramos, un cuarto de kilogramo de aire, pero todos sabemos por supuesto que 1 sobre 4 es igual a 0,25 kilogramos. Excelente. Y como se trata de un ciclo de Carnot, por supuesto que se suceden cambios de estados y algunas propiedades permanecerán constantes, como por ejemplo la temperatura y la entropía en algunas etapas. Ya lo verás cuando realicemos el esquema. Y en cuanto a las energías, se nos proporciona el calor administrado en la etapa de la expansión isotérmica. El mismo vale 30 kJ. Y lógicamente, como se trata de un ciclo de Carnot, siempre en el mismo se realiza un trabajo neto. Ya verás cómo se calcularán en los diferentes procesos. Y finalmente, se nos proporciona la eficiencia del ciclo de Carnot. La misma vale 0,5. Y quizás te preguntes, ¿pero por qué 0,5? Porque el enunciado menciona claramente que la eficiencia es del 50%. Y cada vez que la eficiencia te la den en porcentaje, simplemente la debes dividir sobre 100, que es la base del porcentaje, y esto da como resultado 0,5. Y este es el valor que se deberá utilizar a la hora de aplicar la fórmula que relaciona la eficiencia de Carnot. Muy bien, pasemos a esquematizar lo que está sucediendo. En pantalla se visualiza claramente un esquema donde se representa el ciclo de Carnot que sufre el aire. Una de las grandes ventajas de trabajar con el ciclo de Carnot es que se conocen los procesos. Obsérvese que primero se suceden dos expansiones y finalmente se suceden dos compresiones, y siempre primero es una expansión isotérmica y luego una expansión isoentrópica. De la misma forma para las compresiones, siempre primero es una compresión isotérmica y finalmente una compresión isoentrópica. Ojo, en algunos ejercicios les hablarán de una expansión adiabática de esta manera. Solo nombran estas dos palabras, expansión adiabática o una compresión adiabática, en ejercicios de ciclo de Carnot. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? Que por el solo hecho de ser el ciclo de Carnot, automáticamente sabemos que, ojo, todos los procesos son reversibles. Siempre recuérdalo, cada vez que trabajes con un ciclo de Carnot es porque todos los procesos, absolutamente todos, son reversibles. Y en este momento te preguntarás, pero ¿en qué nos ayuda a saber que todos los procesos son reversibles? En lo siguiente, pon mucha pero mucha atención. Recuerda que cuando un proceso es adiabático y también es reversible, que cumple con estas dos características, automáticamente puedes afirmar sin lugar a dudas que la entropía permanece constante. Siempre. La entropía permanece constante. Por tal razón, en un ciclo de Carnot, en los procesos que son adiabáticos, son isoentrópicos. Porque claro, por ser ciclo de Carnot es adiabático y también es reversible. Y tal como ya te mencioné, cuando un proceso es adiabático y también es reversible, la entropía permanece constante. Siempre, recuérdalo. Además, siempre en un ciclo de Carnot, en el primer proceso, el proceso de 1 a 2, la expansión isotérmica entra calor. Y siempre en el tercer proceso, en la compresión isotérmica, sale calor. En resumen, en los procesos isotérmicos entra y sale calor. En el primer proceso isotérmico entra calor y en el siguiente proceso isotérmico sale calor. Así siempre funciona el ciclo de Carnot. Ahora bien, el enunciado menciona que en el estado 1 se conoce la presión y el volumen geométrico. Y además se conoce que en la expansión isotérmica entran 30 kJ de calor. Y conociendo esta información vamos a dar respuesta a las preguntas que se mencionan en el enunciado. ¿Cuál es el siguiente paso en la estrategia que estamos aplicando para resolver ejercicios de termodinámica? Lo que debemos considerar. En este caso vamos a suponer que los procesos son cuasiestáticos, por tratarse de un cilindro pistón. Esto fue explicado en detalle en el video que ya te sugerí. Y como vamos a trabajar con aire, lo podemos suponer como un gas ideal, sin ningún tipo de problemas. Y ahora pon mucha pero mucha atención. El aire es considerado un gas diatómico, siempre diatómico. ¿Y qué significa esto? Que automáticamente conoces el coeficiente adiabático, el cual para el aire vale 1,4, justamente por ser un gas diatómico. La R del aire vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y como el aire es un gas diatómico, C sub E es igual a 5 medios de R del aire y C sub P es igual a 7 medios de R del aire. Claro, en este caso no vamos a utilizar C sub P, únicamente vamos a utilizar C sub E. ¿Por qué? Porque se trata de un cilindro pistón y un cilindro pistón es un sistema cerrado.
Y en los sistemas cerrados tiene sentido hablar de variación de energía interna, obsérvalo acá. Y cuando calculamos la variación de energía interna de un gas ideal, este es igual a C sub B, calor específico a volumen constante, este mismo calor específico que está aquí, multiplicado por la diferencia de temperatura. Tal como puedes visualizar, efectivamente no vamos a utilizar el calor específico a presión constante. Y quizás en este momento también te preguntes, ¿pero por qué consideramos el coeficiente adiabático K igual 1,4? Porque existen procesos adiabáticos. Observa, el proceso 2,3 es adiabático y el proceso 4,1 es adiabático, y sabemos que cuando un gas ideal sufre un proceso adiabático se cumplen estas ecuaciones, obsérvalas acá. La presión por el volumen a la K es constante y la temperatura por el volumen a la K-1 también es constante. Y ojo, repito, estas fórmulas solo son válidas en los procesos adiabáticos. Y esta K, este exponente que está acá en el volumen, esta K y acá en K-1 es justamente este valor, 1,4. ¿Y por qué es 1,4? Porque el aire es considerado un gas diatómico. Excelente, continuemos. ¿Qué se pide encontrar en el ejercicio? Debemos definir todos los estados. ¿Y cómo vamos a definir todos los estados? Encontrando la presión, volumen y temperatura de cada uno de ellos. Luego debemos dibujar los diagramas presión, volumen y temperatura, entropía del ciclo. Y finalmente, para cada uno de los procesos debemos calcular el calor, variación de energía interna y trabajo. Esto es lo que queremos encontrar con la información proporcionada. Comencemos a dar respuesta al apartado A de nuestro ejercicio. Como nuestro gas se comporta de forma ideal, para relacionar las propiedades en cada uno de los estados, utilizaremos la ecuación de estado, la cual es presión por el volumen geométrico es igual a M por R, la constante de la sustancia, por la temperatura. A veces el estudiante piensa que cuando se trabaja con un gas ideal debemos trabajar con el volumen geométrico y no podemos trabajar con el volumen específico, el cual hemos denotado hasta ahora de esta manera. Tienden a pensar que el volumen específico solo se puede utilizar cuando la sustancia es un vapor, pero esto no es así. También en un gas ideal puedes utilizar el volumen específico, escribiendo la ecuación de estado de la siguiente manera. Observa, presión por volumen, y este factor, que es la masa que está multiplicando a la derecha, pasa a la izquierda a dividir, y por supuesto esto es igual a R por T. Ahora bien, ¿qué es volumen geométrico entre masa? Muy bien, volumen geométrico entre masa no es más que volumen específico. Por lo tanto, nuestra ecuación de estado también se puede utilizar así. Presión por el volumen específico es igual a R por T. Vamos a desarrollar este ejercicio con la ecuación de estado escrita de esta manera, en función del volumen específico, para que visualices claramente que cuando se trabaja con un gas ideal, también podemos trabajar con volúmenes específicos. ¿Cómo podemos obtener el volumen específico acá en el estado 1? Muy fácil. Conocemos el volumen geométrico y conocemos la masa de aire, la cual vale 0,25 kilogramos. Así, comenzando con el siguiente paso de la estrategia de resolución del ejercicio, que consiste en analizar, que es donde se realizarán los diferentes cálculos, podemos comenzar con el primero de ellos. El primer cálculo será el volumen específico del estado 1. Este es igual al volumen geométrico del estado 1 entre la masa. El volumen geométrico del estado 1 vale 0,10 metros cúbicos dividido entre la masa, la cual es 0,25 kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico en el estado 1 vale 0,4 metros cúbicos sobre kilogramos. Perfecto. Vamos a borrar acá y colocamos en el estado 1 el volumen específico. El volumen específico del estado 1 es igual a 0,4 metros cúbicos sobre kilogramos. Genial. Ahora debemos proceder a calcular la temperatura del estado 1. ¿Cómo podemos calcular la temperatura del estado 1? Bueno, de la siguiente manera, recordando el postulado de estado. Cuando en un estado se conocen dos propiedades intensivas independientes, podemos perfectamente definir el estado y calcular el resto de las propiedades. En este caso, de las tres propiedades fundamentales, presión, volumen y temperatura, conocemos dos. Por lo tanto, es bastante sencillo calcular la temperatura, pero ¿cómo la calculamos? Justamente con la ecuación de estado, ya que nuestra sustancia se trata de un gas ideal. Observa, acá se visualiza la ecuación de estado aplicada al estado 1. Presión 1 por el volumen específico 1 es igual a la R del aire por la temperatura 1. Y acá es bastante, pero bastante sencillo despejar la temperatura 1, ¿correcto? Simplemente el factor R sub A pasa a dividir. Visualízalo acá. Ahora solo basta con sustituir. ¿Cuánto vale la presión 1? 500 kilopascal. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado. Por el volumen específico 1, el cual ya calculamos, vale 0,4 metros cúbicos sobre kilogramos, y la R del aire es conocida, tal como ya se visualizó en las consideraciones. Esta vale 0,287 kilojoule
pero observa cómo he escrito Joule. Joule lo he escrito como Newton por metro, porque claro, Newton por metro es Joule sobre kilogramos Kelvin. ¿Y por qué se ha colocado Joule como Newton por metro? Para que cuando examinemos las unidades caigas en la cuenta de lo siguiente, que Newton simplifica con Newton, metro cúbico simplifica con metro cuadrado, quedando un metro en el numerador, el cual también se simplifica con este metro, kilogramo simplifica con kilogramo y kilo simplifica con kilo, de tal forma que nuestro resultado vendrá en Kelvin. Perfecto, justamente la unidad de temperatura. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, 500 por 0,4 dividido entre 0,287, se obtiene que la temperatura 1 toma un valor aproximado de 696,86 Kelvin. Vamos a tomar nota de este resultado en nuestro esquema. Vamos a borrar acá y colocamos 696,86 Kelvin. Y así hemos definido completamente el estado 1. Pasemos ahora a definir el estado 2. ¿Qué conocemos del estado 2? Bueno, como el proceso de 1 a 2 es isotérmico, observarlo acá, es isotérmico, entonces la temperatura del estado 1 necesariamente debe ser igual a la temperatura del estado 2. Del estado 2 conocemos la temperatura. Ahora bien, de las tres propiedades fundamentales, solo conocemos una. ¿Podemos recurrir a la ecuación de estado, a esta ecuación, para encontrar el resto de las propiedades? No, no podemos, porque solo conocemos una sola propiedad de las tres fundamentales. Entonces, ¿qué debemos hacer? En este tipo de situaciones tenemos dos caminos. El primero de ellos es visualizar si podemos relacionar las propiedades del estado 2 con las propiedades del estado 3 a través de las ecuaciones adiabáticas, las que te señalé en las consideraciones que tomamos para este ejercicio. Recuerda que estas son: presión por volumen a la K es igual a una constante y la temperatura por el volumen a la K-1 es igual a una constante. Pero lamentablemente en este caso estas fórmulas no las podemos utilizar. ¿Por qué? Porque el estado 3 también es completamente desconocido. Si el estado 3 hubiese estado completamente definido, podemos recurrir a estas ecuaciones adiabáticas para definir el estado 2. En conclusión, este camino no nos conduce a ningún resultado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fijar nuestra atención en el proceso. ¿Qué está sucediendo en el proceso? Entra calor, y este calor es conocido, mira, vale 30 kJ. El calor en el proceso de 1 a 2. Gracias al calor de 1 a 2, se relaciona el estado 1 con el estado 2. Por lo tanto, podemos considerar el calor Q12 para intentar relacionar el estado 1 con el estado 2. Ahora bien, ¿qué fórmula relaciona el calor? La primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, debemos escribir la primera ley de la termodinámica para el proceso de 1 a 2. Obsérvala acá. Recuerda que la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado siempre es esta. El calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Pero claro, en este caso, la variación de energía interna es nula, es cero. ¿Por qué? Porque el proceso de 1 a 2 es isotérmico. Recuerda que en los procesos isotérmicos de un gas ideal, la variación de energía interna siempre es igual a cero. En cambio, ojo, cuando el proceso es isotérmico pero se trata de un vapor, la variación de energía interna no necesariamente es igual a cero. Mucho cuidado con ese detalle. Por lo tanto, nuestra primera ley la podemos escribir así, obsérvalo acá. Simplemente el calor es igual al trabajo. Y como ya el calor es conocido, vale 30 kJ, ¿correcto? Porque es dato, también conocemos el trabajo. El trabajo también vale 30 kJ. Porque claro, al aplicar la primera ley, caemos en la cuenta que el calor es igual al trabajo en el proceso de 1 a 2. ¿Y cómo calculamos el trabajo en un proceso isotérmico? Recurriendo a nuestra tabla resumen. Observa, en pantalla se visualiza nuestro cuadro resumen. Si ubicamos la fila cuando un proceso es isotérmico, esta fila que está acá, caemos en la cuenta que el trabajo en este tipo de procesos para un sistema cerrado se calcula con esta fórmula. La masa por R por la temperatura por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Así podemos escribir la siguiente fórmula. La masa por R, que es la R del aire, por la temperatura, que puede ser la temperatura 1 o la temperatura 2, debido a que el proceso 1-2 es isotérmico, en este caso se ha tomado la temperatura 1, por el logaritmo de el volumen final, que es el volumen del estado 2, entre el volumen inicial, que es el volumen del estado 1, porque el volumen 2 es el final y el 1 es el inicial, porque el proceso va desde 1 hasta 2. Ahora bien, al examinar esta fórmula, esta que está acá, obsérvala, la fórmula del trabajo, caemos en la cuenta que el trabajo es conocido, vale 30 kJ, debido a que el trabajo es igual al calor, tal como ya se mencionó. Se conoce la masa de aire, la R del aire es conocida, la temperatura 1 es conocida, el volumen específico 1 también es conocido. Por lo tanto, ¿cuál es la única incógnita que queda? Perfecto, la única incógnita sería el volumen específico del estado 2, esta sería la única incógnita.
Por lo tanto, al utilizar esta fórmula, podemos obtener el volumen específico del estado 2. Ahora bien, ¿cómo vamos a trabajar? De la siguiente manera. Primero vamos a despejar el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Simplemente este factor, masa por R sub A por T1, que está multiplicando, pasa a dividir a la izquierda. Observa, acá se visualiza. Ahora vamos a proceder a sustituir lo conocido. ¿Cuánto vale el trabajo? Ya sabemos que vale 30 kJ. La masa es 0,25 kilogramos, la R del aire, por la temperatura 1. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramos simplifica con kilogramos, Kelvin simplifica con Kelvin y kilojoule simplifica con kilojoule. Por lo tanto, este resultado es adimensional. Y quizás te preguntes, ¿por qué? Porque recuerda que estamos despejando el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Por eso, al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial es igual a 0,6. Y ahora, de esta igualdad, podemos perfectamente despejar el volumen específico del estado 2, que es lo que nos interesa. ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos a eliminar el logaritmo, aplicando antilogaritmo, elevando a la e a ambos miembros de esta igualdad. Así, por propiedad del logaritmo, el logaritmo cancela con la e y quedaría el volumen específico 2 sobre el volumen específico 1 igual a e elevado a la 0,6, que es esta expresión. Obsérvalo acá. De donde finalmente es bastante sencillo despejar el volumen específico 2. Simplemente este volumen específico 1 pasa a multiplicar, acá se visualiza. Y como el volumen específico 1 es conocido, vale 0,4 metros cúbicos sobre kilogramos, simplemente ahora efectuamos esta operación, e elevado a la 0,6 por 0,4, obteniéndose un volumen específico aproximado del estado 2 de 0,73 metros cúbicos sobre kilogramos. Observa lo fácil y sencillo que es obtener las incógnitas apoyándonos en los datos o información que se conoce. Muy bien, continuemos. Ahora del estado 2 conocemos dos de las tres propiedades fundamentales. Conocemos el volumen específico y la temperatura 2. Por lo tanto, ahora sí podemos plantear la ecuación de estado, obsérvala acá, de donde es bastante sencillo despejar la presión 2, que es lo único que falta por conocer. Este volumen específico 2 que está multiplicando pasa a dividir. Al sustituir se obtiene esta expresión, obsérvala acá, R del aire por la temperatura 2 sobre el volumen específico del estado 2. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin simplifica con Kelvin. Kilogramo simplifica con kilogramo. Este metro cancela con metro cúbico, quedando acá debajo metro cuadrado. Pero claro, newton sobre metro cuadrado es pascal. Y como acá tenemos esta K de kilo, nuestro resultado vendrá en kilopascal. Perfecto, unidad de presión. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la presión 2 toma un valor aproximado de 274 kilopascal. Avancemos a definir el estado 3. ¿Qué conocemos del estado 3? No conocemos absolutamente nada. Entonces, ¿cómo podemos proceder? Recuerda que uno de los datos proporcionados es la eficiencia térmica del ciclo de Carnot. Esta vale 0,5. Y una de las formas de escribir la eficiencia térmica es esta. 1 menos la temperatura baja sobre la temperatura alta. Y pon mucha atención a lo que a continuación te voy a mencionar. Siempre la temperatura alta es la correspondiente al estado 1 y al estado 2. Siempre. Mientras que la temperatura baja es la correspondiente al estado 3 y al estado 4. Y esto siempre es así en un ciclo de Carnot. Repito, la temperatura alta se corresponde al estado 1 y 2, donde ocurre la expansión isotérmica, donde entra calor. Mientras que la temperatura baja es la correspondiente al estado 3 y al estado 4, donde ocurre la compresión isotérmica, que es justamente donde sale calor. Siempre. Por lo tanto, esta fórmula la podemos escribir así, 1 menos la temperatura baja la podemos asumir como T sub 3 sin ningún tipo de problemas, siempre, y la temperatura alta la he colocado como T sub 2, pero claro, acá también puedes colocar T sub 1, porque T sub 1 y T sub 2 son la misma. En resumen, un ciclo de Carnot siempre trabaja sobre dos niveles de temperatura, una temperatura alta y una temperatura baja, siempre. Siempre un ciclo de Carnot se basa en dos niveles de temperatura. Muy bien, continuemos. Fijando nuestra atención en esta igualdad, esta fórmula igual a 0,5, caemos en la cuenta que podemos despejar perfectamente la temperatura 3, porque claro, la temperatura 2 es conocida, acá se visualiza el despeje. La temperatura 3 no sería más que 1 menos 0,5 por la temperatura 2, pero claro, 1 menos 0,5 es igual a 0,5 y la temperatura 2 es conocida. Por lo tanto, para conocer la temperatura 3, basta con efectuar este sencillo producto, 0,5 por 696,86 Kelvin, el cual arroja como resultado 348,43 Kelvin. Y así hemos logrado conocer una de las propiedades del estado 3, que es la temperatura.
La temperatura 3, o lo que es lo mismo la temperatura baja, vale 348,43 Kelvin. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el resto de las propiedades del estado 3, es decir, la presión y el volumen específico? De la siguiente manera. Como ya conocemos una de las propiedades del estado 3, que es la temperatura 3, y también conocemos completamente el estado 2, podemos recurrir a la siguiente información. Entre 2 y 3, obsérvese acá arriba, el proceso 2-3, ocurre una expansión adiabática. ¿Y qué ocurre cuando los procesos son adiabáticos? Podemos utilizar las fórmulas adiabáticas ya mencionadas en las consideraciones. Así, obsérvala acá. La temperatura 3 por el volumen específico 3 a la K-1 debe ser igual a la temperatura 2 por el volumen específico 2 a la K-1. ¿Y por qué estamos utilizando esta fórmula adiabática? Porque lo único que conocemos del estado 3 es la temperatura, obsérvese acá. Esta temperatura. Si hubiésemos conocido la presión únicamente, utilizamos la otra relación que dice lo siguiente: presión por el volumen específico a la K es igual a una constante. Es decir, presión 3 por el volumen específico 3 a la K es igual a la presión 2 por el volumen específico 2 a la K. Muy bien, continuemos. Al examinar esta igualdad, caemos en la cuenta de lo siguiente. Por supuesto, como el estado 2 se encuentra completamente definido, conocemos la temperatura 2 y el volumen específico 2. En cambio del estado 3, lo único que conocemos es la temperatura 3. Pero de acá, de esta ecuación, es bastante sencillo despejar el volumen específico 3. Y por supuesto, también recuerda que K vale 1,4. ya que estamos trabajando con aire, el cual se considera un gas ideal. Para despejar de esta igualdad el volumen específico, primero se debe transformar esta ecuación así. Obsérvala acá. ¿Qué se ha hecho? Este factor que está acá multiplicando pasa a dividir a la izquierda. Y la temperatura 3 que está multiplicando a la izquierda pasa a dividir a la derecha. Es lo único que se ha hecho. Y por supuesto, por propiedad de potenciación, como ambos volúmenes específicos tienen el mismo exponente, obsérvese acá, se eleva el cociente del volumen específico al mismo exponente, de donde finalmente es bastante sencillo despejar el volumen específico 3. Obsérvese acá. Recuerda que cuando despejamos exponentes, en este caso es K-1, pasa al otro lado como el recíproco. Míralo acá, 1 sobre K-1. Y este volumen específico 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y así, fijando nuestra atención en este despeje, podemos proceder ahora a sustituir todos los valores para obtener el volumen específico del estado 3. Observa, acá se visualiza la temperatura 2 sobre la temperatura 3 elevado a la 1 sobre K-1, K vale 1,4 porque se trata de aire, multiplicado por el volumen específico del estado 2. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico del estado 3 toma un valor aproximado de 4,13 metros cúbicos sobre kilogramos. ¡Genial! Ahora que ya conocemos dos propiedades del estado 3, el volumen específico y la temperatura, solo falta calcular la presión. Y esta la podemos calcular con la ecuación de estado, debido justamente a que ya conocemos dos de las tres propiedades fundamentales. Vamos a ello. Acá se visualiza el despeje de la presión de la ecuación de estado. Solo basta con sustituir la R del aire, ya sabemos que vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin, recuerda que Joule lo estamos escribiendo como Newton por metro, para simplificar las unidades, por la temperatura 3 dividido entre volumen específico 3. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin, kilogramo cancela con kilogramo y metro cancela con metro cúbico en el denominador, pero acá queda un solo metro cuadrado, pero claro, Newton sobre metro cuadrado es pascal, y con esta K que se visualiza, la unidad de nuestro resultado será el kilopascal. Genial, unidad de presión. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la presión del estado 3 toma un valor aproximado de 24,21 kilopascal. Obsérvese que es una presión bastante baja y tiene sentido. Recuerda que en las expansiones la presión tiende a disminuir, mientras que en las compresiones la presión tiende a aumentar. Finalicemos el apartado A definiendo completamente el estado 4. Por lo general, para definir el último estado en un ciclo de Carnot, debemos relacionar el estado 4 tanto con el estado anterior, es decir, con el estado 3, como con el siguiente estado, que es nada más ni nada menos el estado 1, ya que justamente por tratarse de un ciclo, en el estado final se recuperan las condiciones del estado inicial. Repito, por lo general, cuando estés trabajando con ciclos de Carnot y se te solicite definir el estado 4, independientemente que estés trabajando con vapores o con gases ideales, siempre debes relacionar este estado tanto con el estado anterior, es decir, con el estado 3, como con el estado que le sigue, que claro, justamente es el estado inicial. Observa, sabemos que el proceso 3-4 se trata de una compresión isotérmica. Por lo tanto, la temperatura del estado 4 necesariamente tiene que ser igual a la temperatura del estado 3 a esta temperatura. Así podemos escribir lo siguiente, obsérvalo acá.
la temperatura 4 es igual a la temperatura 3 y vale 348,43 Kelvin. Y repito, ¿por qué estas dos temperaturas son iguales? Porque el proceso 3.4 es isotérmico, es decir, a temperatura constante. Así ya hemos conocido una de las propiedades del estado 4, que es la temperatura. Ahora fija tu atención en el siguiente proceso, en el proceso 4.1. Se trata de una compresión adiabática. Acá la palabra clave es adiabática. Y como es adiabática, podemos utilizar las fórmulas adiabáticas, como por ejemplo esta. ¿Y por qué utilizaremos esta? Porque claro, como el estado 1 está completamente definido, esta parte de la ecuación es totalmente conocida. La temperatura 1, el volumen específico 1 y por supuesto K vale 1,4 ya que el aire es considerado un gas diatómico. Y del lado izquierdo de esta ecuación solo conocemos la temperatura 4 gracias al que el proceso 3.4 es isotérmico, ¿correcto? De tal forma que la única incógnita es justamente el volumen específico del estado 4. Vamos a proceder a transformar esta ecuación tal como ya te lo expliqué en el proceso 2.3. Observa, acá se visualiza. De donde finalmente podemos despejar el volumen específico del estado 4, acá se visualiza dicho despeje. Ahora vamos a proceder a sustituir. Acá se visualiza la sustitución, la temperatura del estado 1 dividido entre la temperatura del estado 4 y todo esto elevado a la 1 sobre 1,4 menos 1 multiplicado por el volumen específico del estado 1. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico del estado 4 toma un valor aproximado de 2,26 metros cúbicos sobre kilogramos. Y ahora, como ya conocemos dos propiedades del estado 4, que son la temperatura y el volumen específico, para obtener la única propiedad que falta, que en este caso es la presión, podemos recurrir a la ecuación de estado. Obsérvala acá. Observa cómo la presión se ha despejado de la ecuación de estado para conocerla acá en el estado 4. Vamos a proceder a sustituir. La R del aire, ya la conocemos, la temperatura 4 también, y el volumen específico 4 también. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin, kilogramo con kilogramo, un metro cancela con este metro cúbico, quedando acá debajo metro cuadrado, pero ojo, kilonewton sobre metro cuadrado es kilopascal, perfecto, unidad de presión. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la presión del estado 4 toma un valor aproximado de 44,25 kilopascal. Y así hemos definido completamente todos los estados. Ahora pasemos a dar respuesta al apartado B de nuestro ejercicio, que es realizar los diagramas presión, volumen y temperatura entropía. Acá se visualiza el diagrama presión-volumen. Para obtenerlo simplemente en el plano PB vamos a graficar los valores ya obtenidos de la siguiente manera. Fijamos dos isotermas correspondientes a los dos niveles de temperatura. A la temperatura alta, observa esta isoterma acá, y a la temperatura baja, observa esta otra isoterma acá debajo de la isoterma de la temperatura alta. Y ya sabemos que dos estados se encuentran en la temperatura alta y los otros dos estados se encuentran en la temperatura baja. Los primeros dos estados, el estado 1 y 2, se encuentran en la isoterma de la temperatura alta, tal como puedes visualizar acá. Obsérvalo acá. A efectos de la graficación he aproximado los volúmenes específicos. Obsérvese que el volumen específico del estado 1 vale 0,4 y su presión es de 500 kilopascal. Así hemos obtenido este punto. Repito, sobre la isoterma de la temperatura alta. De la misma forma graficamos el estado 2. Un volumen específico de aproximadamente 0,7 para el estado 2 y una presión de 274 kilopascal. Acá lo puedes visualizar. Finalmente graficamos los últimos dos estados, el 3 y el 4, en la isoterma de la temperatura baja. Acá tenemos el estado 3 con un volumen específico aproximado de 4,1 y una presión que es la más baja de todo el ciclo de 24,21 kilopascal. Y finalmente el estado 4, obsérvalo acá, con un volumen específico aproximado de 2,3 y una presión de 44,25 kilopascal. Acá tenemos la primera trayectoria dibujado sobre la isoterma. ¿Por qué? Porque el proceso 1.2 es isotérmico, ¿correcto? En cambio, como el proceso 2.3 es adiabático, debemos dibujar una trayectoria que una dos isotermas, la isoterma de temperatura alta con la isoterma de temperatura baja. De manera semejante, graficamos la trayectoria del proceso 3.4. Como el proceso 3.4 es isotérmico, se debe dibujar sobre la isoterma de la temperatura baja. Y como el último proceso se trata de una compresión adiabática, ahora se debe unir a través de una trayectoria adiabática, esta que está acá, las dos isotermas, la isoterma de la temperatura baja con la isoterma de la temperatura alta. Y acá ahora visualizamos el diagrama temperatura-entropía, el cual es bastante sencillo de realizar, porque siempre en un ciclo de Carnot se obtiene un rectángulo, siempre. Pero ojo, trabajando de la siguiente manera, siempre acá se tendrá la temperatura baja y acá se tendrá la temperatura alta, siempre.
Como el proceso de 1 a 2 es isotérmico, se dibuja una línea horizontal. ¿Y por qué se ha dibujado con sentido a la derecha? Porque en el proceso 1-2 entra calor. Y ya sabemos que cuando entra calor a un sistema, la entropía aumenta. Aumenta desde este valor hasta este valor. Ojo, los valores puntuales de la entropía, como estamos trabajando con un gas ideal, no se conocen. En cambio, cuando se trabajó con vapor de agua, sí se lograron conocer, ya que las tablas termodinámicas poseen el valor de la entropía para cada estado. Pero no te preocupes, esto no es ninguna limitante para continuar trabajando. Ahora se dibuja el proceso 2-3. Como el proceso 2-3, obsérvalo acá, es adiabático y también es reversible por tratarse de un ciclo de Carnot, entonces es isoentrópico. Es decir, ocurre a entropía constante. Por tal razón se ha dibujado una línea completamente vertical. Porque claro, el proceso 2-3 es a entropía constante. ¿Y por qué se ha dibujado hacia abajo? Porque se trata de una expansión y en las expansiones la temperatura tiende a disminuir, pasando de la temperatura alta a la temperatura baja. Posteriormente se dibuja el proceso 3-4 a través de una línea horizontal, porque claro, el proceso 3-4 es isotérmico. ¿Y por qué se dibuja a la izquierda? Porque recuerda que en el proceso 3-4 sale calor, y cuando el calor sale de un sistema, la entropía disminuye. Finalmente, el ciclo se cierra con el proceso 4-1, el cual por ser isoentrópico se dibuja como una línea vertical. ¿Y por qué se ha dibujado hacia arriba? Porque el proceso 4-1 se trata de una compresión y en las compresiones la temperatura tiende a aumentar, pasando de la temperatura baja a la temperatura alta. ¡Genial! Ahora vamos a dar respuesta al apartado C de nuestro ejercicio, que consiste en obtener el calor, variación de energía interna y trabajo de los diferentes procesos. Para obtener estas energías vamos a hacer uso de la primera ley de la termodinámica, pero ojo, para un sistema cerrado. Por ejemplo, para el proceso 1-2, ¿cómo quedaría la primera ley? Así. El calor 1-2 es igual a la variación de energía interna 1-2 más el trabajo de 1-2. Pero claro, como el proceso de 1-2 es isotérmico, la variación de energía interna es 0, porque estamos trabajando con un gas ideal. En cambio, si estuvieras trabajando con vapor, esta variación de energía no necesariamente sería igual a 0. Por lo tanto, la primera ley quedaría así. El calor es igual al trabajo. Y como el calor es dato, entonces el trabajo también es conocido y vale 30 kJ. Avancemos al siguiente proceso. Escribiendo la primera ley de la termodinámica en el proceso 2-3, se tiene lo siguiente. El calor de 2 a 3 es igual a la variación de energía interna de 2 a 3 más el trabajo de 2 a 3. Pero ojo, el proceso 2-3 es adiabático. Por lo tanto, el calor 2-3 es igual a 0. Así, al despejar de esta ecuación, este trabajo que está positivo pasa a negativo. Obsérvese acá. ¿Y cómo podemos obtener la variación de energía interna? En este caso, la variación de energía interna siempre se obtiene con esta fórmula. Este signo menos que está aquí es este signo menos que viene del despeje. Pero a partir de la masa, masa por C sub E por la variación de la temperatura, es la variación de energía interna. En este caso, la variación de la temperatura sería la temperatura final, que es la temperatura del estado 3, menos la temperatura inicial, la temperatura del estado 2. Vamos a proceder a sustituir. Quedaría menos la masa por C sub E, que tal como ya lo mencionamos en las consideraciones, C sub E para un gas diatómico vale 5 medios de R, es decir, 5 medios por 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin, porque esta es la R del aire, por la diferencia de temperaturas, la cual se visualiza acá claramente. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, Kelvin con Kelvin, y nuestro resultado vendrá en kilojoule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de energía interna en el proceso 2-3 vale menos 62,5 kJ. Es negativa. Y recuerdo, ojo, este signo negativo viene del despeje realizado acá en la primera ley, este signo negativo. Mucho cuidado con ese detalle. Por supuesto, menos por menos es más, y así el trabajo en el proceso 2-3 es positivo y vale más 62,5 kJ. En conclusión, el trabajo en el proceso 2-3 es positivo, pero la variación de energía interna en el proceso 2-3 es negativo, vale menos 62,5 kJ. Avanzando al siguiente proceso, al proceso 3-4, aplicamos de nuevo la primera ley. Acá se visualiza. El calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Pero ojo, como el proceso 3-4 es isotérmico, la variación de energía interna vale 0. Por lo tanto, el calor es igual al trabajo. ¿Y cómo calculamos el trabajo en un proceso isotérmico? Recuerda nuestra tabla resumen. En un proceso isotérmico, el trabajo se calcula con esta fórmula. La masa por R por T por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Quedaría la masa por la R del aire por la temperatura 3 o la temperatura 4, da igual, ya que el proceso 3-4 es isotérmico, por el logaritmo de el volumen final, que es el 4,
entre el volumen inicial, que es el 3, porque claro, el proceso va de 3 a 4, por lo tanto solo basta con sustituir para obtener el valor del calor y el trabajo en el proceso 3-4. Vamos a ello. Acá se visualiza dicha sustitución, la masa por la R del aire, por la temperatura, por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos, Kelvin con Kelvin, y por supuesto metros cúbicos sobre kilogramos simplifica con metros cúbicos sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el valor del calor y el trabajo en el proceso 3-4 toma un valor aproximado de menos 15 kJ. Finalmente, en el proceso 4-1, también aplicando la primera ley de la termodinámica, caemos en la cuenta de lo siguiente. El proceso 4-1 es adiabático, por lo tanto el calor es nulo, vale 0. Y así podemos despejar el trabajo 4-1. Esta variación de energía interna que está positiva pasa a negativa, mírala acá. Y siempre la variación de energía interna en un proceso se calcula con esta fórmula. Siempre. Masa por C sub E por la variación de temperatura. Ojo, mucho cuidado, el proceso va de 4 a 1. Para obtener este delta T debe ser así. Temperatura final menos temperatura inicial. Porque repito, el proceso va de 4 a 1. Míralo acá. De 4 a 1. Desde el estado 4 hasta el estado 1. Por lo tanto, la temperatura final es 1, que la hemos ubicado acá, menos la temperatura inicial, que es 4, que la hemos ubicado acá. Mucho cuidado con ese detalle. Al sustituir, se obtiene esta expresión. La masa por C sub E, que por tratarse de aire, que es un gas diatómico, vale 5 medios de R, y la R del aire es conocida, por supuesto, por la diferencia de temperaturas. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kilogramos cancela con kilogramos, Kelvin con Kelvin, y nuestro resultado vendrá en kilojoule. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la variación de energía interna en el proceso 4-1 es positiva, vale más 62,5 kJ. Y ojo, siempre recuerda que este menos viene del despeje de la primera ley, es este menos que está aquí afuera. Por lo tanto, menos por más es menos y se obtiene un trabajo negativo. En resumen, el trabajo en el proceso 4-1 vale menos 62,5 kJ, pero la variación de energía interna es positiva, vale 62,5 kJ. Perfecto. Y así hemos finalizado los 3 apartados de nuestro ejercicio. Ahora vale la pena realizar una verificación de todo lo calculado, que es justamente el último paso de nuestra estrategia para resolver ejercicios de termodinámica. Observa, acá tenemos los valores de las energías en los diferentes procesos. ¿Tiene sentido que el calor de 1 a 2 haya dado positivo? Sí, porque en el proceso de 1 a 2 el calor entra, míralo acá. Y como entra, por supuesto que debe ser positivo. ¿Tiene sentido que la variación de energía interna haya dado igual a 0? Sí, porque el proceso de 1 a 2 es isotérmico. ¿Tiene sentido que el trabajo 1-2 haya dado positivo? Por supuesto, porque el trabajo 1-2 es el área bajo el proceso 1-2, obsérvalo acá en el gráfico. Y como el proceso se desplaza a la derecha, por supuesto que este trabajo debe ser positivo. Ahora verifiquemos el proceso 2-3. ¿Es correcto que el calor 2-3 sea igual a 0? Por supuesto, porque el proceso 2-3 es adiabático. ¿Tiene sentido que la variación de energía interna en el proceso 2-3 haya dado negativo? Por supuesto, porque en el proceso 2-3 la temperatura disminuye. Pasa desde 696,86 Kelvin a 348,43 Kelvin. Y cuando la temperatura disminuye, la variación de energía interna es negativa. ¿Tiene sentido que el trabajo 2-3 haya dado positivo? Por supuesto, porque el trabajo 2-3 es el área bajo la curva que representa el proceso 2-3, es decir, esta área, destacada en amarillo claro. Y como el proceso 2-3 es a la derecha, por supuesto que este trabajo debe ser positivo. Ahora analicemos los últimos dos procesos. ¿Tiene sentido que en el proceso 3-4 el calor haya dado negativo? Por supuesto, porque en el proceso 3-4 sale calor y ya sabemos que cuando de un sistema sale calor, el mismo es negativo. ¿Tiene sentido que la variación de energía interna sea igual a 0? Por supuesto, porque se trata de un proceso isotérmico. ¿Y tiene sentido que el trabajo 3-4 haya dado negativo? Por supuesto, porque si examinamos el área bajo la curva en el proceso 3-4, es decir, esta área, observamos que el proceso se dirige a la izquierda. Y ya sabemos que las áreas encerradas por una curva cuyo proceso se dirige a la izquierda es negativa. Por lo tanto, tiene perfecto sentido que el trabajo 3-4 haya dado negativo. En el proceso 4-1 tiene sentido que el calor sea igual a 0. Por supuesto, porque el proceso 4-1 es adiabático, míralo acá. ¿Tiene sentido que la variación de energía interna haya dado positiva? Por supuesto, porque en el proceso 4-1 la temperatura aumentó. Pasó de 348,43 Kelvin a 696,86 Kelvin y ya sabemos que cuando la temperatura aumenta, la variación de energía interna es positiva
Y finalmente, ¿tiene sentido que el trabajo 4.1 haya dado negativo? Por supuesto. Examinemos el área bajo la curva 4.1. Al examinar esta área, caemos en la cuenta que el proceso se dirige a la izquierda. Por lo tanto, podemos asegurar sin lugar a dudas que esta área efectivamente es negativa. Además, si visualizas el esquema, tiene sentido que los dos primeros trabajos hayan dado positivos, porque claro, son expansiones. En cambio, los últimos dos trabajos nos dieron negativo, porque claro, son compresiones. También vale la pena verificar lo siguiente. Sabemos que el trabajo neto en un ciclo no es más que el área encerrada por el ciclo. Pero ¿cómo calculamos el trabajo neto en un ciclo? Simplemente realizando la suma de todos los trabajos. Acá se visualiza el trabajo 1,2 más el 2,3 más el 3,4 más el 4,1. Acá se visualiza la sustitución. Al efectuar esta operación se obtiene que el trabajo neto vale 15 kJ. ¿Tiene sentido que este trabajo neto haya dado positivo? Por supuesto, porque el ciclo se recorre en sentido horario. Recuerda que cuando los ciclos se recorran en sentido horario, tal como lo hacen siempre los ciclos de potencia, el trabajo neto es positivo. En cambio, cuando se recorran en sentido antihorario, el trabajo neto será negativo, y esto suele pasar en los ciclos de refrigeración. ¿Y cuánto vale la variación de energía interna total en un ciclo? Recuerda que en un ciclo siempre esta variación de energía es nula, debe ser igual a 0. Vamos a comprobarlo. La variación de energía total será la variación de energía total de cada uno de los procesos, míralo acá. Al sustituir se obtiene esta expresión, y por supuesto menos 62,5 cancela con 62,5, obteniéndose que efectivamente la variación de energía total del ciclo es 0. Y siempre debe ser 0 o muy aproximado a 0. ¿Por qué muy aproximado a 0? Porque cuando estabas realizando los cálculos, tomaste valores aproximados. Ahora bien, pasemos a hacer una de las verificaciones más importantes, a saber, el análisis del diagrama temperatura-entropía. De ahora en adelante, cuando analicemos ciclos, caeremos en la cuenta que la representación del ciclo en un diagrama temperatura-entropía será de gran utilidad. ¿Por qué? Porque en el eje vertical obtendremos fácilmente los dos niveles de temperatura, la temperatura baja y la temperatura alta. Además, en el eje horizontal, como representa la entropía, nos permitirá representar los procesos isoentrópicos de manera bastante sencilla, a través de líneas verticales, tal como lo son estos dos procesos, el proceso 2,3 y el proceso 4,1. Por tal razón, como este será el diagrama que estaremos utilizando cuando analicemos los diferentes ciclos, como el ciclo de Rankine, Brayton, etc., pon mucha pero mucha atención de cómo se analiza. En lo primero que debemos caer en la cuenta es que el área bajo la curva del proceso 1,2 de este proceso representa el calor que entra al ciclo. Por lo tanto, podemos escribir que el calor que entra es igual al calor con su 1,2. Ahora bien, calcular esta área es bastante sencillo, porque es el área de un rectángulo. Simplemente debemos multiplicar la base por la altura. En este caso la base viene dada por la diferencia de entropía, la entropía 2 menos la entropía 1. Sin embargo, como la longitud 1,2 es igual a la longitud 3,4, el valor absoluto de estas diferencias de entropía siempre será igual, es decir, la variación de entropía 1,2 será igual a la variación de entropía 3,4 en valor absoluto. Y por supuesto, es de esperar que la variación de entropía 1,2 dé positiva. ¿Por qué? Porque en el proceso 1,2 la entropía aumenta, porque entra calor. En cambio, cuando calculemos la variación de entropía en el proceso 3,4, caeremos en la cuenta que esta variación es negativa. ¿Por qué? Porque en el proceso 3,4 la entropía disminuye, debido a que sale calor del sistema. Así, para verificar que efectivamente el calor que entra a nuestro sistema es de 30 kJ, podemos proceder a calcular esta área, base por altura. La base, en este caso, es la variación de entropía 1,2, multiplicada por la altura, que sería esta. Es decir, la temperatura alta, y por ello se ha escrito acá por T sub A, por la temperatura alta. Ahora bien, ¿cómo calculamos la variación de entropía en este caso? Obsérvese que en los procesos donde entra y sale calor son procesos isotérmicos. ¿Y cómo calculamos la variación de entropía en un proceso isotérmico? Recurramos a nuestro cuadro resumen. Acá se visualiza el cuadro resumen para calcular la variación de entropía en un sistema cerrado. Ubiquemos la fila de un proceso isotérmico, acá está esta fila, y acá podemos visualizar la fórmula para calcular la variación de entropía, masa por R por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Vamos a aplicarla a nuestro ejercicio. Obsérvese acá. Masa, en este caso la R es del aire, por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial, claro, los volúmenes específicos en este caso. Procedamos a sustituir, se tiene la masa por la R del aire por el logaritmo del volumen final, que sería el volumen en el estado 2, sobre el volumen inicial, el volumen específico en el estado 1. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de entropía en el proceso 1,2
toma un valor aproximado de 43,2 Joule sobre Kelvin. Vale mencionar que cuando estés efectuando esta operación en una calculadora, debes multiplicar por esta K. Recuerda que K vale 1000. El resultado lo debes multiplicar por 1000 para obtener este resultado. Y ya que estamos calculando las variaciones de entropía, aprovechemos de verificar que ciertamente esta variación de entropía en valor absoluto es igual a la variación de entropía en el proceso 3.4 en valor absoluto. Obsérvese, la variación de entropía en el proceso 3.4 es igual a la masa por R por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. La misma fórmula. ¿Por qué? Porque el proceso 3.4 también es isotérmico. Al sustituir se tiene la masa por la R del aire por el volumen específico del estado 4 sobre el volumen específico del estado 3. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene un valor aproximado de menos 43,2 Joule por Kelvin. Obsérvese acá. Recuerda que debes multiplicar por K, que vale 1000, en la calculadora. Ahora bien, fija tu atención en los resultados. El de arriba ha dado positivo porque, claro, en el proceso 1.2 la entropía aumenta. En cambio, en el proceso 3.4 ha dado negativo porque, por supuesto, la entropía disminuye, pero en valor absoluto son iguales. El valor absoluto de 43,2 es 43,2 y el valor absoluto de menos 43,2 es 43,2. Como ya conocemos la variación de entropía, podemos sustituir acá en la fórmula del área del rectángulo, base por altura. La base vale 43,2 Joule por Kelvin y la temperatura alta vale 696,86 Kelvin. Al examinar las unidades, Kelvin cancela con Kelvin y al efectuar esta operación, verificamos que ciertamente se obtiene un resultado aproximado de 30 kJ. ¿Por qué aproximado? Por lo siguiente, recuerda que cuando hemos venido haciendo los cálculos de la presión, volumen específico y temperatura en los diferentes estados, siempre tomamos valores aproximados. Y ojo, vale mencionar lo siguiente, este resultado te dará 30.000 y algo Joule, pero yo lo he dividido entre 1000 para poderlo expresar en kilojoule. Observa cómo efectivamente el área bajo la curva 1,2, que representa el proceso donde entra calor, es positiva. ¿Y por qué es positiva? Porque el proceso tiene sentido a la derecha, debido a que está entrando calor, y representa el calor que entra a nuestro ciclo. De manera semejante podemos calcular ahora el calor que sale. Obsérvese acá. Como el calor sale en el proceso 3.4, fijamos nuestra atención en la curva que representa el proceso 3.4 y el área bajo la curva en un diagrama temperatura-entropía representa el calor que sale del sistema. Vamos a verificarlo. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Base por altura. La base es la variación de entropía en el proceso 3.4 y la altura en este caso es la temperatura B. Esta altura, esta distancia que hay de acá hasta acá, la temperatura baja, ¿correcto? Procedamos a sustituir. Ya sabemos que la variación de entropía en el proceso 3.4 nos dio negativa, menos 43,2 Joule por Kelvin, y acá se visualiza la temperatura baja. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin, de tal forma que esto vendrá en Joule. El resultado te dará menos 15.000 y algo, pero yo lo he dividido entre 1000 para poder expresar el resultado en kilojoule. Y efectivamente, cuando realizas esta operación en una calculadora, obtienes un valor aproximado de menos 15 kilojoule. Y observa que efectivamente ha dado negativo, porque claro, en el proceso 3.4 sale calor. Ahora bien, es fácil caer en la cuenta que el área encerrada en el ciclo sería la diferencia entre el área total, el área bajo la curva 1,2, menos el área en el proceso 3.4, es decir, esta área. Esta área representa el calor neto que entra al ciclo, pero siempre recuerda que en un ciclo, el área encerrada por el ciclo en un diagrama temperatura-entropía siempre coincide con el trabajo neto del ciclo, siempre. Esto es muy importante que lo recuerdes y ya el trabajo neto lo hemos calculado, míralo acá. Vale 15 kJ positivo. Vamos a verificar si efectivamente el área de este rectángulo coincide con el trabajo neto. Por un lado ya sabemos que el calor neto no es más que la sumatoria de todos los calores. El calor que entra, que vale 30 kJ, en los procesos adiabáticos el calor es nulo, tal como se visualiza, y el calor que sale, que vale menos 15 kJ. Al efectuar esta sencilla operación se obtiene que el calor neto es igual a más 15 kJ, verificándose que ciertamente coincide con el trabajo neto. Y otra manera de calcular el calor neto es esta, calculando el área del rectángulo, el área encerrada en el ciclo, que no es más que base por altura, en este caso la base por la altura, que no es más que la diferencia de temperaturas, esta diferencia de temperaturas que hay de acá hasta acá. La diferencia entre la temperatura alta y la temperatura baja, esa es delta T, que sería la altura del rectángulo, ¿correcto? Y repito, la base la puedes tomar como el valor absoluto de la variación de entropía 1,2 o como el valor absoluto de la variación de entropía en el proceso 3.4. Obsérvalo acá.
Acá tenemos la variación de entropía en el proceso 1-2, la cual ya calculamos, y acá tenemos la variación de temperatura, la cual arroja como resultado 348,43 Kelvin. Al sustituir en la fórmula del área del rectángulo base por altura, acá se visualiza, podemos corroborar que efectivamente el resultado obtenido es de más 15 kJ, coincidiendo con el calor neto que ya habíamos calculado previamente. Y por supuesto coincidiendo con el trabajo neto del ciclo. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto